¿Cómo te va, Daniel Silva? Muy buenas tardes. Yo diría que por lo menos 5 reuniones le ha tocado encabezar al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante esta jornada de trabajo frenético en el Palacio de la Moneda. Si bien es cierto, todos los lunes aquí tenemos comité político ampliado, vocería de gobierno, también un encuentro liderado por el presidente de la República con su círculo de hierro en la Casa de Gobierno. Esta jornada estuvo marcada por un arduo trabajo en materia de seguridad debido a los anuncios que realizó el Ejecutivo la semana pasada, donde quizás el más simbólico es el que ustedes desarrollaban ahí con la entrevista de nuestra compañera Silvia Córdoba, esta cárcel de alta y máxima seguridad. Sin embargo, hay otros aspectos que se tienen que trabajar en lo inmediato, que tienen sede legislativa y que probablemente están muy relacionados con el despliegue o el posible despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad de las distintas comunas y ver la posibilidad de que en la región metropolitana exista un mecanismo por el cual se pueda solicitar apoyo a las Fuerzas Armadas, así como existe en la llamada macrozona sur y también en el norte de nuestro país. Hay varias iniciativas sobre la mesa y la más probable, o al menos la que el Ejecutivo ha querido poner el foco, tiene que ver con la ley de infraestructura crítica. Y en ese sentido, el subsecretario del Interior, la ministra del Interior y otras autoridades de gobierno en los últimos días han emplazado al gobierno a tramitar con celeridad esta iniciativa, que forma parte también de la treintena de proyectos de ley que se enmarcan en el llamado Fast Track Legislativo 2.0, una serie de medidas en materia de seguridad. Muchas de ellas se heredaron de alguna manera del trabajo legislativo que se hizo el año pasado con el Fast Track 1.0, podríamos decir, pero en esta oportunidad esta ley de infraestructura crítica es esencial, según plantean algunos, para que las Fuerzas Armadas puedan realizar determinadas tareas en algunas ciudades, custodiando la llamada infraestructura crítica, hospitales, dicen algunos, telecomunicaciones. Hay un catálogo ahí que también de alguna forma se está trabajando a nivel legislativo. Se deben ingresar indicaciones en esta iniciativa que se había trazado como plazo el mes de septiembre para estar más o menos lista. Bueno, se ha querido apresurar este trámite y desde el gobierno han emplazado al Congreso para darle solución a esta iniciativa lo más pronto posible. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que entregó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego de uno de los encuentros que sostuvo durante esta mañana, precisamente el que tú señalabas junto con algunos alcaldes que también solicitaban precisamente eso, el apoyo de Fuerzas Armadas en los territorios. Las herramientas que tiene el Estado de Derecho son las herramientas que tiene. El presidente tiene un proyecto de ley firmado por el presidente Gabriel Boric que busca un mecanismo para que el Estado y el gobierno en particular pueda hacer uso del despliegue de las Fuerzas Armadas para colaborar en tareas de seguridad. Yo colocaría ahí el acento y me gustaría que estuviera mañana. Pero bueno, eso depende del Congreso. A nosotros nos gustaría que estuviera rápido, por eso ese proyecto se ha presentado y en cada una de las reuniones que he tenido con representantes del Poder Legislativo he planteado que el gobierno considera que esa herramienta es urgente, es importante justamente para colaborar en materia de seguridad. Es importante poder enmarcar también lo que significan estas conversaciones, es decir, más allá de la señal, que es muy importante ver a todas las partes sentándose a la mesa, porque la época de los diagnósticos, la hora de los diagnósticos ya pasó hace rato con todo lo que está sucediendo, pero claro, aquí se está hablando, por ejemplo, de eventualmente utilizar a los militares, ¿no es así? Desplegar militares como tú nos estabas comentando. Ahora, es importante, Rodrigo, que tú le puedas explicar también a las personas que estamos hablando siempre de, o el proyecto original al menos, siempre se refiere a ocupar militares en infraestructura crítica, porque claro, muchos dicen el problema es que las poblaciones, el narcotráfico, los asesinatos, lo que pasó en Lampa, lo que pasó en Quilicura, pero en esas zonas, según este proyecto, en esas zonas urbanas no estaría desplegados los militares no estarían para orden público, estarían para el resguardo de antenas de telecomunicaciones, agua potable, quizás algunos caminos importantes, como pasa en el sur, pero no estarían en las poblaciones. Esto es para liberar a carabineros que hoy están en esa zona, ¿no es así? Qué bueno que abordas ese punto, Daniel, porque esta discusión no es nueva. De hecho, si tú bien recuerdas, hace algunos meses atrás, cuando se convocó al COSENA, quedó sumamente claro en voz de los comandantes en jefe, según trascendió, por supuesto, de esta reunión, que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para desarrollar labores de orden público puntualmente como lo hace Carabineros. Lo que sí se puede realizar son labores de apoyo que tú bien señalas, tienen que ver principalmente con la custodia de espacios que son sensibles para el funcionamiento del país.
país. Así ocurre, por ejemplo, en la llamada macrozona sur, con la custodia de las carreteras, de los caminos, en el norte puntualmente con el control migratorio, pero no están hechas las Fuerzas Armadas, no están entrenadas y su armamento tampoco está enfocado en el combate al crimen común o al narcotráfico o para que ingresen a las poblaciones o a las zonas más delicadas de las distintas comunas del país. Tú bien señalas, tienen doble función: por una parte liberar personal de carabineros y también por otra parte generar labores de custodia en muchos operativos que a veces tienen que ver precisamente con zonas sensibles para el funcionamiento del país. Entonces, ¿se puede eventualmente hacer un trabajo mancomunado entre las policías y las Fuerzas Armadas por medio de algunos mecanismos? Sí, y ahí es donde apunta el diseño del proyecto de infraestructura crítica. Ahora, otras voces, como por ejemplo la del senador socialista y también ex ministro del Interior, José Miguel Insulza, hablaban derechamente de estado de sitio. Muchos planteaban que esta sugerencia más bien apuntaba a una negociación con el gobierno para que se le pusiera urgencia a otras iniciativas que apuntan al apoyo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es importante precisar que un estado de sitio en este contexto poco ayudaría, considerando que primero solamente se puede convocar en el caso de alta conmoción en nuestro país, de altos desórdenes, y por otra parte serviría para que las personas fueran detenidas, por ejemplo, en sus casas, o se restringiera el derecho a reunión, que son aspectos que no necesariamente apuntan a la dirección correcta para el combate contra el crimen organizado. Distinto es el proyecto de infraestructura crítica. Ahora, algunos parlamentarios que se reunieron con el subsecretario del Interior durante esta jornada planteaban que no es necesario que el gobierno pase por el Congreso para que exista puntualmente apoyo de las Fuerzas Armadas, sino que se podría decretar perfectamente un estado de excepción de emergencia, como lo ocurrido puntualmente en la pandemia, por ejemplo, y vía decreto inmediatamente solicitar la ayuda de las Fuerzas Armadas. Hay todo un debate en relación a eso, Daniel, y de hecho algunos han planteado que sería conveniente que Interior y Defensa le propusieran algún tipo de mecanismo que fuera viable constitucionalmente para que no fuese necesario ir al Congreso y esperar tanto tiempo la tramitación de la infraestructura crítica. Te quiero invitar a que revisemos algunas de las declaraciones de hecho que entregaron los parlamentarios, planteando que en gran medida es responsabilidad no del Congreso, sino que del gobierno avanzar en esta materia. Le hemos pedido al subsecretario que le transmita al presidente de la República la solicitud de nuestras bancadas de usar el estado de excepción de emergencia. Creemos que se puede perfectamente utilizar esa herramienta acotándolo sin restringir las libertades, pero permitiendo que las Fuerzas Armadas apoyen y acompañen el trabajo de las policías y de carabineros en materia de seguridad. Creemos que no podemos seguir esperando para actuar y no se puede chutear la pelota al Parlamento cuando hay herramientas que existen, que se han ocupado en el norte y en el sur, que han dado resultados y que permiten dar tranquilidad a la ciudadanía. Si vamos a correr, corramos los dos juntos. Aquí no se trata solamente de tirarnos la pelota para que nosotros arreglemos todo cuando el gobierno se demora en responder los requerimientos que hacemos desde el Congreso para mejorar los proyectos. Así que yo espero que vayamos a sacar rápidamente el de inteligencia económica, que es un proyecto importante, pero no resuelve el problema del crimen organizado. Es una de las cientos de piezas que tenemos que mover para darle la batalla de frente al crimen organizado. Es uno de 100. Pero bueno, vamos trabajando varios en simultáneo. Bueno, siguiendo la terminología que estábamos escuchando, ¿no? Alusiva a partidos de fútbol, esto de tirarse la pelota, efectivamente acá se ve como eso, no es parte del partido democrático, ¿no? El juego democrático. Ahora, Rodrigo, aprovechando que estamos en vivo y en directo, y usted es un hombre con amplia experiencia también en todo esto, en política, interpretemos un poco, decir esto se puede ver también como una forma de legitimar, me refiero, que el gobierno quiera pasar también o hacer activamente partícipe de esta decisión al Parlamento, también puede ser visto de dos maneras. Uno, dilatar una decisión o también legitimarla, es decir, no correr solo con todo el riesgo de tomar una decisión como esta, sino que sean dos poderes del Estado los que estén de acuerdo con esa decisión. Y además también hay un problema interno ahí, Rodrigo, y tiene que ver con que, bueno, todos lo sabemos a esta altura, este gobierno tiene dos almas también. Entonces hay una que probablemente no va a estar muy de acuerdo, parte del Frente Amplio y probablemente gran parte del Partido Comunista también, con una decisión como esta, específicamente la de utilizar militares, ¿no es así?
Buen análisis, Daniel. Y de hecho hay que sumar otro factor que tiene que ver con el factor electoral. O sea, claro, en años de elecciones, bueno, todos los años prácticamente han sido años de elecciones, pero puntualmente este año, donde la elección municipal y de gobernadores se juega en la cancha de la seguridad mayoritariamente, es evidente que en el oficialismo hay mucho interés para que el gobierno exponga al menos las medidas en materia de seguridad, pero que no solamente sean discursos, sino que además se note ejecución rápida. La mayoría de las medidas que fueron anunciadas la semana pasada tenían una crítica muy transversal por parte del oficialismo. Se planteaba que eran medidas cuyos resultados se iban a notar a largo plazo. O sea, imagínate la cárcel de alta y máxima seguridad. Si bien es cierto, es un gran anuncio, no vamos a ver esta gran estructura construida probablemente hasta fin de la administración del presidente Boric y quizás mucho más allá, porque la meta es muy ambiciosa y una cárcel no se levanta de un día para otro. Y las medidas de fortalecimiento de las policías, de la policía de investigaciones, los controles migratorios, los 500 nuevos carabineros que entrarían también para combatir el crimen en la región metropolitana, que son carabineros jóvenes, recién egresados, que se incorporan, pero con foco en la región metropolitana. Todas esas medidas son medidas que gradualmente se van a ir implementando, pero que no generan un golpe comunicacional fuerte para entregar esa sensación de seguridad y de que la clase política, de que el gobierno están realizando labores rápidamente tras una ola de asesinatos que ha sido realmente impactante y que incendió las alarmas en la Casa de Gobierno, por lo cual hay mucho de lo que tú señalas en relación a las medidas que se están tomando, a distribuir las responsabilidades, que no todo recaiga puntualmente en el gobierno, sino que también en el Congreso, también más allá en la Fiscalía, en los tribunales, en todas las instituciones que algo tienen que decir en relación a este tema, pero el factor electoral también extrema los discursos, extrema las propuestas, y es por eso que la semana pasada, de hecho, escuchábamos por parte del senador Insulza y otros integrantes del propio socialismo democrático, el oficialismo, propuestas como el estado de sitio. Así que hay que medir esto en su justa medida, en su justa proporción, considerando el año en el que estamos, pero de todas maneras, si de algo ha servido estas reuniones, los anuncios de las medidas, es que al menos a la agenda legislativa puntualmente se le va a apretar el acelerador. Por ejemplo, el proyecto que aborda la creación del Ministerio de Seguridad, que no estaba en tabla para esta semana, mañana se le va a poner especial prioridad, así que es algunos de los proyectos, como también inteligencia económica, inteligencia del Estado, que se les puso suma urgencia. Es parte entonces de cómo se ha articulado la agenda legislativa en base a estas urgencias que evidentemente tienen mucho que ver con los homicidios que se presentaron la semana pasada en la región metropolitana. Para finalizar, te cuento que en este instante, de hecho, el senador Insulza llegó hasta el Palacio de la Moneda para sostener un encuentro con la ministra del Interior y el ministro Álvaro Elizalde de la Secretaría General de la Presidencia, para abordar el tema de infraestructura crítica, así que seguramente vamos a tener novedades dentro de los próximos minutos. Eso va a ser muy interesante, ¿eh? No es cualquier persona, fue ministro de Interior, estuvo en la OEA, conoce perfectamente cómo operan estas bandas en otras partes de Sudamérica, por lo tanto, cuando él pide estado de sitio, me cuesta creer que simplemente se equivocó, que está confundido. Interesante lo que nos pueda decir después el famoso Panzer, ¿no? Rodrigo, muchísimas gracias por la información, ¿eh? Que esté muy bien. Chao, un abrazo, que esté muy bien.